Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes. Sí, la verdad que sí, o sea, uno, por ejemplo, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, prácticamente uno no dormía, ¿sí? Todos bajamos de peso muchísimo, estuve ahí, bajaban 10 libras, 20 libras, por ahí un compañero tuvo que ir a terapia conductual, todo, porque no podía superar todo lo que pasaba. Pero son las 8 y ha salido. Pero también depende del grupo humano que uno te va acompañando. Entonces el grupo humano acá es bastante contenedor, ¿sí? Ya llevamos bastantes años trabajando, entonces eso te da una seguridad, ¿sí? Siempre hay que trabajar con seguridad, que alguien te esté ayudando, porque solo es imposible, ¿sí? Pero sí le cuesta a uno, o sea, sobre todo, por ejemplo, cuando uno se acuerda de la gente que ha perdido. Incluso personalmente, mi papá, él no ha fallecido, por supuesto, pero él estaba, tenía su problema pulmonar. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y tuvo un COVID muy pequeño, pero eso ya lo descompensó y ahora utiliza oxígeno. O sea, nos cambió la vida, a todos nos ha cambiado la vida. Nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. España se enfrenta a una emergencia de salud pública. Ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir y estamos diagnosticados. Test, test, test. Pero son las 8 y ha Before it goes absolutely explosive. aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. A vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda. Para mí la mayor experiencia dentro de la especialidad es que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver al caso cero, justamente el fin de semana que estaba de guardia. Su paciente llegó, yo le hice el diagnóstico y luego se suscitó una serie de cosas hasta poder conseguir que la muestra sea procesada y todo eso y poder ya confirmar el caso. Claro, el primer caso, o el caso índice también se llama. Entonces, era el feriado de carnaval, ¿sí? Entonces, del año pasado. Entonces, yo estaba de guardia el feriado de carnaval, la guardia terminaba el domingo y esa paciente ingresó justamente sábado de madrugada, ¿no? O sea, es sábado de noche en realidad. Entonces, a mí me llaman por teléfono, me acuerdo que estaba en el mall, llovía cántaros, entonces le dije, déjame ver la tomografía, le digo, eso es una neumonía grave, pasa a la UCI, ¿no? Y ya empieza a pedirle los cultivos y todo eso, empiezan esquemas de antibióticos, sí, pero llovía torrencial. Entonces, nosotros tenemos un posgrado de UCI, entonces los residentes lo van viendo todo y ya yo como tratante a primera hora lo vine a ver el domingo, ¿no? Me acuerdo así haber hablado con la señora y lo primero preguntarle a ella, ¿usted de dónde viene? ¿No? Y ella me dice de España. Entonces nosotros ahí ya se generó todo este sistema de alarma que estábamos preparándonos
probarnos entre comillas, porque nadie está preparado para una cosa como esa. Entonces habíamos hecho antes charlas de cómo usar las mascarillas, cómo hacer los protocolos de aislamiento. Habíamos tenido una charla con el Ministerio de Salud, donde derivar a los pacientes si hubiera alguna entrada de un paciente con el diagnóstico. Entonces, justo en ese momento lo único que hicimos fue, bueno, vaya al cuarto de aislamiento, hay que pasar al cuarto de aislamiento dentro de la UCI, y empezamos a activar los protocolos. Se llamó al director médico, luego se llamó al Ministerio de Salud, pero era feriado. Neumonía grave tiene su definición. Si es un paciente que viene, por ejemplo, con taquicardia, la frecuencia respiratoria aumentada, tiene más de 65 años y tiene muchos infiltrados en su tomografía, ¿sí? Tiene una oxigenación baja. Entonces, todos esos son criterios de internación, y dentro de esos criterios de internación hay criterios de internación hacia la unidad de cuidados intensivos. O sea, infiltrados, que ahora ya uno, si ya tiene tanto definido, ya tiene uno en la cabeza la imagen de COVID, ¿no? Antes era lo que nos llegaba de los libros o de lo que había de los reportes asiáticos. Recuerda que ese es el primer caso de... Sí, este es el primer caso de Sudamérica. No nos infectamos ninguno de nosotros. Sí. Bueno, primero que ya estábamos un poco advertidos de lo que estaba pasando. No, sí, para atención en emergencia nosotros ya estábamos usando mascarilla, porque ya habíamos visto pacientes con influenza, con sospecha de COVID, gente que había viajado y estaba preocupada y que sí tenía fiebre. Entonces, en febrero del año pasado, entonces días antes ya habíamos estado usando algo de mascarillas, no la protección estándar que ahora se usa y que el traje, eso no, ya, pero sí las mascarillas. Y una vez que ya hubo la sospecha, el mismo día prácticamente que se ingresó, se la pasó a aislamiento. ¿Cuándo la confirmaron? La confirmamos, o sea, hay una serie de cosas, de exámenes que se van pidiendo, ¿sí? Aquí en la clínica hay unos métodos de biología molecular que se llama field array, ¿sí? Que determina la presencia de ciertas bacterias, de virus. Hicimos varias tomas de esto y salió negativo. Además ya se había mandado al Ministerio de Salud. Recuerde que ellos eran los únicos que tenían la prueba, ¿sí? Entonces el Ministerio de Salud vino el miércoles, pero en realidad desestimó el caso. Pero nosotros insistimos, de tal manera que el día jueves, no, viernes, jueves hizo un lavado bronquialveolar y se mandó la muestra al Ministerio de Salud, ahora sí ya por insistencia, un poco con ayuda del infectólogo, ¿sí? Que era el doctor Alemán. Sí, entonces se mandó la muestra y el día viernes en la noche nos la reportan. También ya se aceleró la muestra porque el familiar mismo nos cuenta, mire, en el lugar de donde ella viene ya hay un caso reportado. Entonces, más la alarma. O sea, ahí se generó la muestra ya para el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos cuenta que es positiva el viernes a la noche y en la madrugada ya se la traslada al hospital de contingencia, que era el hospital del Guam. O sea, mira, desde el primer día que yo la vi, que dije, esto parece COVID, llegué a casa y hacía lo que todo el mundo hace ahora, la de las manos, me saqué la ropa, me fui a bañar, igualito, ¿sí? ¿Confesó a su esposo, a sus familiares de esta casa o no? Claro, no, yo vivo con mi hija, pero yo llegué a la casa, no había nadie ahí en ese momento, porque mi hija estaba con mis padres, así que ya me cambié todo y de ahí ya fui a la casa, ¿no? Y luego de eso, bueno, todos esos días igual hacía lo mismo, hasta que ya se confirmó. Cuando nos confirmaron, yo estaba con mi mamá y mi hija, entonces ella y mamá, bueno, se puso a llorar, mi hija también, pero yo le digo, no, tranquila, vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual son 14 días de esa. De ahí ahí nos pusieron en aislamiento a todo el equipo, ¿sí? Se fueron más de 20 médicos de aislamiento, el hospital quedó un poco con ese vacío, porque mucho personal que estuvo en contacto se hizo toda la cadena y nos mandaron a aislamiento 14 días.
Después de eso, bueno, ya regresar acá y ya esto era un caos, porque usted sabe que en ese tiempo ya comenzaron a llegar los pacientes y bueno, y la clínica prácticamente se convirtió en todo COVID. Sí, había muchos pacientes, sí, y al inicio hacíamos en realidad lo que iba saliendo en la información médica, ¿no? Ahora está un poco más afianzado, sí, porque ya han pasado un año, ya los estudios clínicos son más contundentes. En ese momento uno va usando lo que va apareciendo. Mira, claro, nosotros hicimos ahí estaba también el director médico, el jefe de UCI, el doctor Alemán, ¿sí? Por iniciativa de un grupo pequeño al inicio, que luego se hizo más grande, se hizo una mesa técnica que se manejó en forma digital y que todavía funciona. También hicimos algunas reuniones en Zoom y había de todos los hospitales un representante. ¿Ya? Entonces de ahí se sacaron unos consensos de manejo que fueron los primeros al menos para la ciudad de Guayaquil, ¿no? O sea, los pusimos y casi todos hacíamos las mismas cosas en todos los hospitales para tener una unificación de criterios. Yo creo que eso fue bastante útil en realidad, ¿sí? Ahora también se discuten ciertas políticas y a veces cuando van a hacer, por ejemplo, el COE, a veces a través del doctor Alemán se piden opiniones y se hacen unos criterios y él también lleva esas ideas a la palestra, pues, él se maneja ahora. Los pacientes, tenemos diferentes tipos de pacientes. Paciente que te llama por teléfono, que no puede ingresarse porque no hay cama o porque a veces hay que priorizar otros pacientes. ¿Sí? O porque no se quiere ingresar. ¿Sí? Ese paciente también te llama desesperado y uno tiene que atenderlos, ¿sí? Me acuerdo en el momento del caos, una señora llamando me dice, se muere mi esposo, y se desmayó, me decía ahí en medio de la llamada, o decir no hay cama, y te llamaban hasta todo el día, ¿ya? Luego están los pacientes que se hospitalizan, ¿sí? Que están con esa sensación de angustia porque están solos, a veces hay algún familiar con ellos cuando son muy ancianos o cuando no se pueden movilizar, ¿sí? Entonces uno tiene que ir, tranquilizarlos un poco, darles valor, ¿no? A veces hay pacientes que van muy bien y de repente se descompensan, igual uno tiene que tratar de darles el valor necesario. Y están los pacientes de UCI, ¿no? Decirle a un paciente se va a intubar, hay algunos que uno puede decirle, otros que hay que intubarlos de emergencia, ¿sí? Y luego es hablar con el familiar, y ahí la lucha más es ya con el familiar, con la contención familiar, porque el paciente está sedado, ¿no? Está sedado y todo, pero el familiar está atento, no lo puede ver, entonces sí es doloroso. Lo que pasa es que no es que súbitamente el paciente no despierta o evolucionó mal. Sí hay pacientes que sí, por ejemplo, un infarto masivo llega a un evento vascular hemorrágico, ¿no? Entonces, pero a los otros pacientes uno se va como adaptando un poco. Ya, a lo que le va pasando. Hay algunos pacientes que dan mucha pena, por ejemplo, yo he tenido pacientes que se han muerto en pareja, el señor y la señora, sí,
o si no, amigos personales que se han muerto, ya, o tener que intubar, por ejemplo, mi vecino, el médico, el de al lado, tuve que intubarlo, nosotros mismos lo intubamos, entonces da pena y dice, no, ojalá no se muera, vamos ahí, sí, o sea, sí da. ¿Qué pasó? Sí, la pasó. No, él está bien ahora. ¿Qué tiempo estuvo así? Estuvo ventilado unos 4 días, el doctor Gaibor. Sí, él es toxicólogo, es pediatra. Ajá. De forma muy técnica, muy médica, muy científica, 20 años de experiencia prácticamente trabajando aquí en la clínica Alcibar de la ciudad de Guayaquil, la doctora Mayra Ordóñez, médico intensivista, médico donde está realmente una persona entre la vida y la muerte, donde vemos obviamente, me imagino, o no me imagino la verdad, la desesperación de los familiares cuando ven a una persona que ya prácticamente están a punto de morir y viene el júbilo de salvarles la vida, y así usted cumple el juramento hipocrático, doctor. Bueno, es una satisfacción siempre ver que un paciente sale, ¿sí? Una tristeza cuando el paciente fallece, pero bueno, igual hay que seguir confiando un poco en el médico, en el sistema, que siempre estamos tratando de ayudarlos, pero también tienen que ayudarlos, y eso es cumpliendo estas medidas que parecen incómodas, la mascarilla, el distanciamiento, lavarse las manos, pero eso nos va a ayudar a que ustedes no se enfermen y para nosotros en realidad servirlos mejor, ¿no? Es importante de las expresiones de la doctora Mayra Ordóñez. Las restricciones siguen, aunque obviamente no son tan duras como las anteriores. Sin embargo, el peligro está latente. Por favor, cuídese y siga en este caso todas las medidas de bioseguridad. Recuerde que en casa esperan sus familiares y lo esperan bien. Este es el segmento que se llama Prevenir para Vivir Mejor, que lo realiza Telenorte 24. Con las cámaras de Anthony Carrera por Dr. Sánchez para Telenorte 24, esto ya es noticia y da la vuelta al mundo. Muchas gracias, doctora. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.